Buenas noches a todos. Hoy compartimos juntos algo distinto, pero no fuera de la temática del canal, que es, como saben, acompañarnos desde este pequeño espacio, sin importar en qué momento de la vida estás atravesando. Esto no va a ser una biografía, más bien un reencuentro de aquellos que ya no están, pero han marcado un camino de valores que nos inspiran, que han dejado para nosotros un regalo divino que es el ver al ser humano atravesando la vida con altruismo, con resiliencia y una pulsión de vida que nos ayuda a saber que se puede seguir adelante a pesar de todas las adversidades. Hoy nos pondremos un poco vanidosos, si me lo permiten, y tomaremos una estrella del cielo. Viajaremos en el tiempo y también, ¿por qué no?, si se inspiran tanto como él, podremos viajar incluso desde las alturas. ¿Me acompañan? Jorge Alejandro Newbery nació el 27 de mayo de 1875 en la ciudad de Buenos Aires. Fue un precursor, un pionero en la aviación argentina, también un excelente deportista, ingeniero, investigador, una persona audaz, un hombre de acción. Hijo de madre argentina y padre estadounidense, se cuenta que su padre a los 16 años participó en las tropas, que en aquel entonces estaba como presidente Abraham Lincoln, contra la abolición de la esclavitud, y que este espíritu de valores, de humanidad y coraje fue heredado en Jorge. Terminó su bachiller en la misma ciudad y tenía cierta inclinación hacia la mecánica. Entonces decide viajar a Estados Unidos para continuar con sus estudios y así perfeccionarse. Pasó por 2 universidades y cuentan que también fue alumno de Thomas Alva Edison. Se lo llama también el hombre de la luz, ya que regresa luego de 5 años de haber estudiado en el extranjero a la Argentina y trae consigo el título de ingeniero electricista. Fue el primer ingeniero electricista del país. Al tiempo lo nombran director general de alumbrado de la ciudad y recordemos que en aquellas épocas se usaba el gas como medio de alumbrado. Entonces él era el encargado de llevar la luz a todos los hogares y también a las periferias y a los barrios. Tenía cierta discrepancia con los monopolios extranjeros en aquel entonces, ya que eran los únicos de la época y no querían invertir y expandir el servicio a otras zonas con bajos recursos. Entonces pensemos en eso, en una persona que fue el primero en iluminar la ciudad con energía eléctrica y una persona que también, más allá de las épocas, que impulsó sus conocimientos hacia la modernización y también al servicio de la sociedad. Sus contemporáneos lo definían como un hombre alegre, decidido y formal, de buen físico, observador, matemático, y todo lo realizaba mediante el cálculo previo de las posibilidades. Era un hombre de ciencias también, tuvo varios viajes al exterior, en congresos sobre, entre otras cosas que se tocaban, eran temas de electricidad y también de innovación. También era escritor, escribía sobre el grafito, sobre el petróleo, en la Sociedad Científica Argentina. Y recordemos también que en aquella época todo estaba fértil, todo era nuevo y todo estaba por descubrirse. Newbery tenía una actitud y un pensamiento muy perseverante. Todo lo que observaba lo llevaba a un nivel exponencial de mejora y de emprendimiento. También era un excelente deportista. Eran de esas personas que todo lo que hacían lo hacían bien. Se destacaba en el boxeo, en el esgrima, en el remo, en las luchas grecorromanas, y así iba obteniendo premios y estableciendo récords por velocidades en sus competencias. También escribió un artículo periodístico, el primer artículo argentino sobre aeronáutica. También fue profesor, también fue capitán de fragata. Y cuando ingresó a la Armada, notó que los ingresantes no sabían nadar, entonces se volvió instructor de natación. ¿Qué cosas no hizo, verdad? En 1907, un 25 de diciembre,
Junto a Aarón de Anchorena se realiza el primer cruce del Río de la Plata por aire con el globo llamado el Pampero, y esto fue un acontecimiento totalmente popular. Con el tiempo, Jorge Newbery, tanto como su hermano Eduardo, se hicieron aficionados de estos viajes en globo. En algún momento, Eduardo le pide el Pampero para hacer una travesía, lo cual tuvo muchas consecuencias, ya que él se pierde y nunca más pudieron encontrarlo. Esto a Jorge lo golpeó, inclusive renunció a lo que era el aeroclub y luego se casó, pero al tiempo vuelve a pesar de la tragedia y comienza a preparar otro globo llamado el Patriota y luego otro más que es muy significativo llamado el Huracán. Con este globo, el Huracán, Jorge Newbery decide atravesar el Río de la Plata, pero en esta travesía lo hizo de noche y escribió lo siguiente: es la emoción más intensa que puede experimentar el ser humano. El río hervía abajo, lleno de malos presagios y amenazando con su salvaje y extraño idioma, pero la luna plena que rielaba las aguas hacía de cada onda un cambiante y parecía la superficie del majestuoso río un campo de nácar y lentejuelas. Una impresión inmensa, dominadora y subyugante, se posesionaba de mí y en el ascenso se sentía algo como una dulce embriaguez que acariciaba los sentidos y el espíritu. Al cabo de unas horas estaba cerca de Río Negro en Uruguay, pero el globo siguió ascendiendo y un fuerte viento lo impulsó a más de 100 kilómetros por hora y esto lo hizo bajar en Brasil. Entonces había batido el récord de tiempo mundial y de distancia en Sudamérica. Lo ubicó en el 4º puesto mundial en tiempo de suspensión y también en el 6º puesto de ubicación por la distancia recorrida. Jorge Newbery estuvo alrededor de 3 años haciendo 30 ascensiones de globo. Cuando regresa de esta travesía en donde cruza 3 países en globo, al tiempo su mamá fallece y también su único hijo pequeño. Él igual sigue adelante y en 1910 obtiene el título de piloto. Luego, en 1912, lo nombran aviador militar y pasa a ser director técnico y también instructor de la primera camada de pilotos. Se obtuvieron 4 aeroplanos gracias a una colecta popular que se hizo entre la gente. En 1914, tiempo antes de fallecer, lamentablemente, obtiene el récord mundial de altura, pero este no se lo homologan, ya que la Comisión Internacional exige en sus reglamentos que tenía que haber una diferencia por encima del récord anterior de 150 metros y Newbery lo superó por 65 metros. Jorge Newbery fallece el 1 de marzo de 1914 cuando tenía 38 años. Tenía un sueño y era el cruzar la cordillera de los Andes en aeroplano, pero tiempo antes de su preparación tuvo un accidente en uno de estos aeroplanos y fallece. Era una persona totalmente visionaria, incluso escribió en uno de los artículos en uno de los diarios más conocidos lo siguiente: la nación poseedora de la máquina aérea más perfecta será en lo sucesivo el árbitro supremo y absoluto de las demás por el inmenso poder que pondrá a su disposición. Él ya observaba desde esos años, desde 1909, que era totalmente necesario conquistar el cielo, no solamente por seguridad nacional, sino también que lo veía como un medio de transporte y de servicio. Jorge Newbery era un hombre multifacético, un hombre con valores. A pesar que era, entre otras cosas, un funcionario público, no era de la clase de los que se sentaban detrás del escritorio a delegar. Él era un hombre que hacía. Tampoco lo opacaba su condición social ascendente, ya que todos los méritos fueron propios, sus estudios, su preparación y su esfuerzo. Un hombre que si él podía realizar algo, lo hacía,
no vacilaba o especulaba para que otros lo hiciesen. Todo lo que estaba a su alcance lo brindaba, inclusive si corría riesgos. Un hombre que no jugaba para sí mismo o se ponía como protagonista, sino que ganaba en conjunto con los otros, que sabía competir y también desde lo individual cuando se desafiaba a sí mismo solo en las alturas. Un hombre que miraba al cielo y al futuro y veía muchas cosas, y también así muchas cosas nos dejó. El espíritu innovador, pero por sobre todo el sentido de la vida, esa que nos damos nosotros mismos, esa pulsión de vida que llevamos dentro.